Capítulo 181. Cuando la alegría se riega con lágrimas, seguramente una hermosa flor florecerá después. Sosteniendo la bola pequeña de color negro sangre en su mano, Woody extendió la mano a propósito, mostrándosela a la chica de rostro impactado frente a él, y dijo con voz tranquilizadora: «Mira, realmente tengo la capacidad de solucionar tu enfermedad de escamas demoníacas, punto». Al ver la evidencia irrefutable frente a ella, Collie volvió en sí y se dio cuenta de su postura de ataque actual, luego rápidamente guardó su arco y comenzó a disculparse. «Lo siento. Mi reacción fue exagerada. Por favor, perdóname». Al ver a la chica que le inclinaba la cabeza profundamente para disculparse, Woody suspiró aliviado. De lo contrario, si realmente llegaran a las manos, sería difícil para él terminar bien las cosas. Después de todo, solo aturdir sin lastimar a la gente es algo que requiere habilidad. «No importa, te perdono, levanta la cabeza». Al escuchar esto, Collie finalmente levantó la cabeza. En ese momento el rostro de la chica ya estaba cubierto de un rubor de vergüenza, y gritaba constantemente en su interior: «¿Qué diablos acabo de hacer?». En realidad, tomé una postura de ataque hacia un médico con habilidades médicas mágicas. Solo porque preguntó una frase debido a su identidad como médico, mi reacción fue tan exagerada. ¡Ah, qué vergüenza! En este momento, en la mente de Collie, una pequeña Collie estaba abrazándose la cabeza y rodando constantemente, tratando de ocultar su vergüenza. «Entonces, por favor, quítate la manga de la mano, déjame ver los síntomas de esta enfermedad de escamas demoníacas, punto». Sí, sí. Esta vez, en el corazón de Collie, ya no tenía demasiadas dudas sobre las palabras de Woody, sino que directamente se quitó la manga de la mano. Reveló una piel como escamas de serpiente, claramente estratificada, pero que revelaba una mala sensación. «Entonces, lo siento». Después de decir una palabra, Woody extendió la mano y tocó suavemente la parte de la enfermedad de escamas demoníacas en la mano de Collie. Al tocarla, el cuerpo de la chica tembló. Al ver la expresión de resistencia en su rostro, parecía que no le gustaba que otros la tocaran, pero aún así lo soportó. Se dio cuenta de esto, por lo que decidió resolverlo rápidamente. Después de tocarla sintió una sensación extraña, pero pensó que debería poder permitir que estas cosas malas abandonaran a esta chica. Después de confirmar, la mano de Woody se alejó de la chica. Después de que la extraña sensación se fue, esto hizo que Collie respirara aliviada y comenzó a hablar con cierta expectativa. «Disculpe, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Se puede solucionar la enfermedad de escamas demoníacas?». No es de extrañar que Collie tuviera expectativas. Después de todo, ella había visto con sus propios ojos a Woody parado frente a ella y luego deshaciéndose de la zona muerta no muy lejos. «Por favor, pon tu mano en mi mano». No respondió con palabras, sino que usó acciones para demostrar que realmente podía solucionar la enfermedad de escamas demoníacas en su cuerpo. Ella extendió su mano impacientemente y la colocó en la mano de Woody, y soportó la resistencia que emanaba de su interior, la resistencia a que otros la tocaran. Al ver que la chica era tan cooperativa, Woody también dejó atrás lo que había sucedido antes y comenzó a movilizar las cosas malas en el cuerpo de la chica. Hay que decir que Woody sintió que esta vez era más fácil que la vez de la karma en el cuerpo de Xiao en ese entonces. Pronto, una pequeña bola negra, incluso más pequeña que la bola negra sangre anterior, apareció en la mano de Collie. En ese momento, la joven sentía su cuerpo más ligero que nunca, como si hubiera renacido. La joven miraba fijamente la pequeña esfera negra que flotaba en su mano, y una inexplicable sensación de emoción surgió en su interior, sintiéndose un poco irreal. La enfermedad de escamas demoníacas que la había atormentado durante casi 10 años, ¿se había resuelto tan casualmente? Tac, tac. Era el sonido de las lágrimas cayendo sobre la hierba. La joven ya estaba bañada en lágrimas, pero ella misma no lo sabía. «¿Eh? ¿Por qué estoy llorando?». Al ver las lágrimas en su mano, Collie se sorprendió un poco. Obviamente se sentía muy feliz. ¿Cómo es que las lágrimas no paraban de brotar? ¿Cómo es que no podía limpiarlas? «Felicidades por recuperar tu salud». Al ver a Collie, que lloraba de alegría frente a él, Woody le ofreció su sincera felicitación, con una suave sonrisa inconsciente en su rostro. «Sí, Sniff, gracias, Sniff, muchas gracias». Sniff A. En el momento en que recibió la bendición de Woody, Collie finalmente no pudo contenerse más y rompió a llorar a gusto. Para ser honesta, en realidad, la joven ya no tenía ninguna esperanza de curar su enfermedad de escamas demoníacas.
ni siquiera su maestro podía hacer más que suprimirla. Pero no esperaba que el día que se escapó en secreto fuera su día más afortunado, y su enfermedad de escamas demoníacas se curara así. Se sentía tan irreal. Pero la sensación de ligereza que le transmitía su cuerpo, y las lágrimas imparables, le decían: esto es real. Cuando la alegría se riega con lágrimas, seguramente florecerá una hermosa flor. El llanto de alegría de la joven resonaba en el bosque, lo que hizo que Tignari, que siempre había estado buscando a su discípula, se sintiera ansioso. ¿Habrá pasado algo? Pensando así, aceleró el paso y corrió hacia la fuente del llanto. Al atravesar un matorral, vio a su discípula Colley. El llanto era el que ella emitía, y además había alguien a su lado. ¿Qué ha pasado? Sintiéndose increíblemente confundido, Tignari corrió hacia Colley y preguntó ansiosamente: «Colley, ¿ha pasado algo? ¿Por qué lloras?» Después de decir eso, también miró a la persona que llevaba una máscara de zorro frente a él. La primera impresión no era de una mala persona, y luego centró su atención en los brazos lisos de Colley. «Espera, ¿brazos lisos?» Esto hizo que Tignari se diera cuenta de algo, y rápidamente se acercó a Colley, observando la expresión de su rostro. Tenía un rostro sonrosado, lleno de energía, sin la sensación de languidez de antes, además de la desaparición de los síntomas de la enfermedad de escamas demoníacas. ¿Podría ser? Colley, ¿te has curado de la enfermedad de escamas demoníacas? Sus palabras estaban llenas de esperanza. Tignari realmente esperaba que su discípula, que había sufrido tanto, pudiera recuperar su salud. Sí. Sin defraudar las expectativas de Tignari, Colley asintió seriamente, aunque ya había llorado hasta convertirse en un mapache, pero la sonrisa brillante y feliz en su rostro era imposible de ocultar. Fue este señor Goody quien curó por completo mi enfermedad de escamas demoníacas. Maestro, mire, esto es en lo que se convirtió la enfermedad de escamas demoníacas después de ser extraída de mi cuerpo. Dicho esto, Colley dejó caer la pequeña esfera negra que flotaba en su mano frente a su maestro, para que pudiera verla bien. Incluso solo con mirarla, Tignari podía sentir el aura negativa que emanaba esa pequeña esfera, aunque ese no era el punto principal. Gracias, señor Goody, gracias por su ayuda, por permitir que mi discípula, Colley, recupere su salud. Capítulo 182. Con un chasquido, quedó sellado. Ante el agradecimiento de maestro y discípulo, Goody rápidamente les pidió que se enderezaran. Al fin y al cabo, para él era solo un pequeño favor. He recibido vuestro agradecimiento, no hace falta que me lo agradezcáis, para mí ha sido solo un pequeño favor. Al oír esto, ambos se enderezaron a la vez. En ese momento, Colley pensaba para sí misma cómo podía agradecer esta enorme muestra de gratitud. Entonces recordó que Goody era un viajero de Liyue que había venido a Sumeru, por lo que debía tener algún asunto que resolver aquí, así que podría aprovechar esta oportunidad para ayudarle en lo posible. Después de pensarlo bien, Colley comenzó a hablar con cautela. Señor Goody, ¿ha venido a Sumeru para llevar a cabo alguna tarea? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle? Oh, si el señor Goody tiene algún asunto, yo tengo algunos contactos en la ciudad de Sumeru que podrían ayudarle. Al escuchar las palabras de su discípula, Tignari entendió aproximadamente lo que pasaba y continuó con lo que ella había dicho. Al escuchar lo que decían los dos, Goody pensó que podía preguntarles a los lugareños de Sumeru sobre algunos asuntos y empezó a preguntar. Después de escuchar las dudas de Goody, maestro y discípulo se miraron el uno al otro, y entonces Tignari, como maestro, respondió. Sobre las noticias de la pequeña diosa Kusanali, no sabía nada, pero como dijo Goody, la gente de Sumeru no ha visto a la pequeña diosa Kusanali desde hace casi cientos de años. Esto se debe a que en Sumeru, la mayoría de la gente espera el regreso de la gran diosa Rukkhadevata, y en cierto modo ignoran a la pequeña diosa Kusanali. En cuanto al tema de que la pequeña diosa Kusanali está encarcelada, Goody no lo preguntó, al fin y al cabo, si su propia deidad fuera capturada. Aquellos pocos creyentes ya habrían actuado, ¿verdad? Y luego está el tema de las zonas mustias. Según Tignari, según los registros de los libros, durante el cataclismo de Caenria hace 500 años. Estas zonas mustias comenzaron a extenderse por todo Sumeru, y también fue a partir de entonces cuando la enfermedad de la escama maligna comenzó a aparecer en el pueblo de Sumeru. Al oír esto, Goody asintió levemente. Según lo que dijo Tignari y lo que vio y oyó en los recuerdos de la hipostasis de la dominación. Esto le llevó a concluir que todo esto se debió al estallido del abismo de aquel año,
que debió de afectar a todo el continente de Teyvat. Y el árbol sagrado también debió de ser contaminado durante ese periodo, y según Tignari, el número de zonas mustias en Sumeru está aumentando gradualmente. Esto demuestra que la contaminación del árbol sagrado se está profundizando gradualmente. En este momento, Woody sintió que no había tiempo que perder, y ahora debía ir inmediatamente a buscar a la diosa Dendro. Pronto la conversación terminó. Ante la insistencia de maestro y discípulo, Woody se negó, diciendo que tenía asuntos importantes que atender, por lo que no se demoraría más. Sin poder hacer nada, maestro y discípulo solo pudieron darle las gracias y despedirse, y vieron cómo la figura de Woody se desvanecía gradualmente. En cuanto a por qué Tignari no le preguntó a Woody cómo había curado la enfermedad de la escama maligna, solo se puede decir que a veces el conocimiento es desinteresado, pero también egoísta. Y ahora Tignari ya ha conocido el nombre de Woody, así como su información como persona de Liyue, y si es necesario, puede pedirle ayuda. Porque ahora los pacientes que sufren de enfermedad de la escama marchita en Sumeru no son pocos. Tignari siente que debería escribir una carta de inmediato y entregársela a Sino, quien probablemente todavía esté en la ciudad de Sumeru, para que pueda ayudar a su benefactor en momentos críticos. Pero antes de eso, Tignari, como maestro, debería celebrar adecuadamente el renacimiento de su discípula Koyei. Si la enfermedad de la escama marchita está curada, ¿qué pasa con los restos de Dios que están sellados dentro de Koyei? Esta idea apareció de repente en la mente de Tignari. Inmediatamente fue detrás de Koyei y miró la parte de su cuello. Descubrió que el sello ya había sido liberado, pero no había ocurrido ningún cambio desagradable. Esto demostró que los restos de Dios, junto con la enfermedad de la escama marchita, habían sido eliminados por completo. Koyei. ¿Sí? ¿Qué pasa, maestro? Estamos en deuda con ella por este favor. ¿Eh? En ese momento, después de asegurarse de que no había nadie alrededor, Woody regresó al cuerpo de gelatina y continuó volando hacia la ciudad de Sumeru. Cuando estaba tratando la enfermedad de la escama marchita de Koyei, realmente sintió algo malo, sellado dentro de esa joven. Siguiendo la idea de ya que lo hago bien, aprovechó la oportunidad para extraer esa cosa. Luego, al irse, se llevó la pequeña esfera y, bajo el impulso de Durin, se la entregó. Date prisa y sírvelo, no puedo esperar más. Un aperitivo antes de la cena. Esta fue la evaluación de Durin. Luego recordó la gran esfera que fue extraída del cuerpo de Xiao, esa sí que era una verdadera fiesta. Pero desafortunadamente, con un chasquido, fue sellada. ¡Ay, qué decepción! Durin, lloriqueando, se metió en la boca la otra esfera negra sanguinolenta que le dio Woody, como si solo así pudiera consolar su corazón herido. Ciudad de Sumeru. La ciudad de Sumeru no está lejos. En menos de media hora, se puede ver el contorno general de toda la ciudad. Lo que sorprendió a Woody fue que toda la ciudad de Sumeru estaba construida sobre un árbol gigante, lo que le daba un aspecto especialmente característico de la región. Para no llamar la atención, Woody regresó al suelo y caminó a pie hacia la ciudad de Sumeru. Simplemente mirando el árbol gigante a la distancia, llegó a las afueras de la ciudad de Sumeru. Cuando estaba a punto de entrar, Woody notó que las personas que pasaban a su lado parecían llevar algo en las orejas. Justo cuando Woody observaba con curiosidad, dos personas se acercaron a él y le hablaron amistosamente. Hola, por tu expresión curiosa, supongo que es la primera vez que visitas Sumeru. ¿Eh? Sí. ¿Pasa algo? Oh, no te preocupes, no estoy aquí para impedir que entres en la ciudad de Sumeru. Al contrario, la academia ofrece a cada viajero que llega a Sumeru una herramienta útil. Al oír esto, Woody se interesó. ¿Es así de amigable la hospitalidad de Sumeru? ¿Le dan una herramienta útil a todo el que llega? Al ver que Woody se interesaba, el hombre continuó hablando. Dijo que la academia, a través del estudio del legado del gran árbol Rukkhadevata, el Akasa, finalmente había desarrollado el terminal Akasa después de cientos de años. Mientras uno use el terminal Akasa, puede obtener directamente el conocimiento que desee a través de la Akasa. Es muy conveniente. Además, indicó que Woody tenía mucha suerte, ya que antes la academia solo los entregaba a los sumerios y a los extranjeros que residían en Sumeru por largos periodos, y solo recientemente se había decidido entregarlos a todos los viajeros. Dicho esto, el individuo le entregó a Woody un terminal Akasa con la forma de una hoja. Y le recordó la forma de activarlo,
bastaba con murmurar que pueda escuchar la voz sabia de los dioses para encenderlo. Capítulo 183. Hola. Inmediatamente después, Woody activó el terminal del vacío siguiendo las instrucciones de la persona que había llegado. En el instante en que se encendió, Woody supo cómo usar este terminal del vacío, lo que le pareció muy asombroso. No esperaba que existiera algo tan tecnológico. Aunque la máscara impidió que el recién llegado viera la sorpresa en el rostro de Woody, todavía dijo con orgullo, este es el poder del vacío. Luego le dio la bienvenida a Woody a Ciudad Sumeru, y luego se fue, acercándose a otro viajero, para continuar con su trabajo. Después de un simple ajuste, descubrió que no había conocimiento que necesitara, como reunirse con la pequeña señorita Kusanali, o donde estaba ahora, nada de eso. Parece que tendrá que buscarla por su cuenta. Sin embargo, Woody descubrió que no había sentido el aura de la pequeña señorita Kusanali, por lo que no podía confirmar su ubicación a través de ella. No hay forma, tendrá que entrar en la relajatetera y preguntarles a todos. Después de todo, no puede simplemente ir directamente a la academia, encontrar a ese sabio y luego, bajo la amenaza de sus puños, hacer que le diga la ubicación de la pequeña señorita Kusanali. Pensando así, Woody abrió una posada en Ciudad Sumeru, confirmó que la puerta estaba cerrada y luego sacó la relajatetera y entró. Relajatetera. Si alguien pudiera conocer el aura de la pequeña señorita Kusanali, Woody pensó que había dos personas que probablemente lo sabrían, Raiden Makoto, la anterior arconte Electro, y la razón celestial, la guardiana de este mundo. Llamó a ambas personas frente a él y luego les contó la situación actual. Después de pensar un momento, Raiden Makoto dijo que probablemente no podría ayudar, porque había fallecido antes de que la gran árbol Rukkhadevata desapareciera, por lo que no podía proporcionar ninguna información útil. Por ello, Woody también le dio las gracias, y luego recibió un abrazo de Raiden Makoto, quien susurró suavemente en su oído. No se necesitan tantos agradecimientos entre familiares. Al oír esto, Woody asintió ligeramente con la cabeza y luego observó la figura de Raiden Makoto salir de la habitación, e inmediatamente centró su atención en la razón celestial a su lado, preguntándose si podría proporcionar alguna información. Después de un rato, la razón celestial finalmente pronunció una frase lentamente. Si no puedes encontrarla en la superficie, ¿por qué no miras al cielo? Estas palabras sorprendieron un poco a Woody. No esperaba que la razón celestial, que siempre había sido tonta frente a él, pudiera decir tales palabras con misteriosa, filo, jerga, Sofía, para. Pero de repente recordó que ella no había hablado en todo el rato. ¿No estaría pensando en esta frase todo el tiempo? Ejem. Es difícil de decir, pero parece que sí. Pensando así, Woody extendió la mano y frotó la cabeza de la razón celestial, animándola, y por su expresión cómoda, parece que le gusta mucho. Inmediatamente después de recibir la pista, Woody no se fue de inmediato, sino que sintió curiosidad por preguntarle a la razón celestial algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué no podía llevarlo directamente al árbol del mundo? Y luego recibió una respuesta muy obvia. Ahora el árbol del mundo ya no está bajo mi control, y la otra yo que posee el espacio, no puede dejar la isla celestial casualmente, así que no hay forma de llevarte directamente allí, pequeño Dil. Al escuchar estas palabras justificadas, Woody pellizcó ligeramente la cara de la joven que estaba delante con las manos en la cintura. Jeje. La joven volvió a su apariencia ingenua original y dijo que, si no había nada más, seguiría buscando a Bárbara para jugar. Woody dijo que no había nada más que hacer, y al oír esto, la joven se marchó con paso alegre. Luego, Woody también abandonó el Serenitea Pot y regresó a la ciudad de Sumeru. Ciudad de Sumeru. De vuelta en esta gran ciudad tan característica, Woody volvió a la normalidad tras un breve asombro. Al fin y al cabo, el objetivo ahora es encontrar la ubicación de la pequeña señora Kusanali y luego llegar a través de ella al árbol sagrado. En la habitación, Woody reflexionó sobre la pista dada por la sustancia celestial. No era un tonto, al contrario, rápidamente pensó en el punto clave. Si el suelo y el cielo se refieren a la altura, entonces la ubicación de la pequeña señora Kusanali no está en el suelo, sino en el cielo. ¿Cuál es el punto más alto de la ciudad de Sumeru? En este momento, Woody sintió que siguiendo esta dirección de pensamiento, pronto podría llegar a la respuesta. A través del terminal a casa, se enteró de que el punto más alto de la ciudad de Sumeru es un lugar llamado Palacio Alcázar-Saray. El Palacio Alcázar-Saray es un palacio situado en el punto más alto de la ciudad de Sumeru, y está fuertemente custodiado,
siendo un lugar prohibido para los extraños. La información que se puede obtener a través del terminal a casa es solo esa, pero ya es suficiente para Woody. Al fin y al cabo, solo necesita saber la ubicación, lo demás, se lo dejará a la fuerza bruta que crea milagros. Así que, una vez decidido, Woody salió de la habitación, con la intención de inspeccionar primero el terreno, y luego partir por la noche, cuando todo estuviera tranquilo. A continuación, Woody se comportó como un viajero extranjero, caminando y parando por el camino, pero acercándose gradualmente a la ubicación del Palacio Alcázar. No sabe por qué, pero en este momento Woody sintió una extraña emoción, como si estuviera llevando a cabo una misión importante. Esto es similar a las tramas de las novelas que leyó en Inazuma: inspeccionar el terreno, confirmar la ubicación del objetivo, luego la tensa y emocionante infiltración, y finalmente rescatar a la persona clave, marchándose con elegancia, ocultando sus logros y su nombre. Cuanto más pensaba Woody, más emocionado se sentía. Esta extraña sensación era la primera vez que la experimentaba, por lo que empezó a sentirse un poco entusiasmado. Siguiendo los caminos laberínticos, Woody llegó gradualmente a la zona del Palacio Alcázar, y ya podía ver a los guardias vigilantes. Parece que hay bastantes personas, así que Woody evitó cuidadosamente a los transeúntes, y luego, confiando en las enredaderas generadas por el elemento dendro, llegó a un lugar más alto y empezó a observar en secreto. Con la ayuda del follaje, Woody observó durante un tiempo el patrón de los guardias, descubriendo que se turnaban cada hora y patrullaban cada media hora. Este es el patrón de la mañana, ¿y por la noche? Woody sintió curiosidad. ¿Será igual? En este momento, Woody ya ha tomado esta infiltración como una experiencia. Experimentar las tramas de las novelas que leyó en Inazuma, experimentar la psicología y las acciones del protagonista. Por lo tanto, ya lo estaba disfrutando un poco. Inmediatamente después, Woody cambió de posición, confirmando la ruta de infiltración de esta noche desde múltiples ángulos. Después de la observación de Woody, descubrió que no había guardias en la puerta del Palacio Alcázar. ¿Está la puerta cerrada? ¿Por eso los guardias están tan tranquilos? Se puso a pensar, si realmente era así, entonces por la noche tendría que armar un buen revuelo. Si era necesario, dejar inconscientes a todos los guardias también sería una buena opción. Pero mientras Woody estaba pensando, una voz suave resonó de repente detrás de él. Hola. Capítulo 184. Ella no quería. Solo se puede decir que este hola asustó a Woody hasta el alma. ¿En qué momento apareció alguien a su lado? Además, le dio la sensación de que moriría antes de lograr su objetivo. Rápidamente miró detrás de sí y descubrió que era una jovencita de figura delicada, con una decoración en forma de hoja en la oreja y un adorno en la cabeza compuesto por un trébol de 4 hojas y un corazón. La niña vestía un conjunto blanco y verde, y ahora estaba agachada en las enredaderas tejidas de elementos de hierba, igual que él. Y su mirada pura y curiosa hirió profundamente el corazón de Woody, dándole una repentina sensación de vergüenza ajena. Lo siento, señor ladrón, te he asustado. Pero si quieres robar algo, no hay nada que robar aquí. Y robar es un mal comportamiento, por favor, no lo vuelvas a hacer. Las palabras de la niña eran como espadas afiladas, que asestaron varios golpes al corazón de Woody, herido por la repentina vergüenza ajena. Duele, duele mucho. Las palabras puras de la niña dejaron a Woody sin saber cómo responder por un momento, pero sintió que debía explicarlo, y luego bajó la voz y habló amistosamente. Hola, pequeña, primero, no soy un ladrón, ni he venido a robar nada. He venido aquí porque necesito confirmar algo. Al oír esto, la niña asintió levemente, pero tenía algunas cosas que corregir. Puedes llamarme Naida, esta es mi casa. En ese instante, Woody se dio cuenta de algo. Miró a Naida frente a él y preguntó tentativamente. ¿Esta es tu casa? Entonces, ¿eso significa que eres la pequeña señorita Kusanali? Sí, soy la pequeña señorita Kusanali. Ante la pregunta tentativa de Woody, Naida no ocultó nada, sino que dijo directamente su identidad. Ah, esto. Al oír la identidad de la niña, Woody se quedó un poco atónito. Pensó que la pequeña señorita Kusanali estaba prisionera, pero la niña frente a él apareció tan fácilmente delante de él. No parecía que estuviera prisionera en absoluto. Pero, pensándolo bien, como la protagonista no estaba prisionera, entonces podría ir al árbol del mundo a través de ella. Inmediatamente explicó su intención, diciendo que solo necesitaba ir al árbol del mundo,
y sacó la prenda que Zhongli le había dado antes de partir. Al ver la prenda del dios Geo en la mano del hombre frente a ella, y sus palabras, Naida se quedó atónita por un momento. No recibió la prenda del dios Geo de la mano de Wu Di, y mostró una expresión de dificultad en su rostro, y luego habló. Lo siento, no puedo ayudarte ahora. Porque la que está delante de ti ahora, es solo una sombra que puede comunicarse contigo a través de la casa. La verdadera yo, está prisionera dentro del palacio Alcázar Sarai. Mientras decía esto, Naida extendió su mano para tocar a Wu Di, pero las manos de ambos se atravesaron directamente, sin poder tocarse, lo que también demostró la veracidad de sus palabras. Pero esto no tuvo ningún impacto para Wu Di, porque al final, todo volvía al propósito original. Rescatar a la pequeña señorita Kusanali prisionera, y luego ir al árbol del mundo con su ayuda. Por lo tanto, Wu Di le dijo a Naida que podía rescatarla, pero a cambio, ella debía ayudarlo a llegar al árbol sagrado. Al escuchar esto, una pizca de esperanza surgió en el corazón de Naida, pero pronto desapareció. Porque como diosa, incluso si lograra escapar, no tendría el poder de cambiar nada, y además, el corazón de Dios ya no está en su poder. Pobre, débil e indefensa JPG. Sin ocultar nada, Naida le contó a Wu Di su situación actual y su distancia. Hace 500 años, la academia llevó a Naida de regreso a Sumeru y la nombró pequeña señora Kusanali. Sin embargo, la pequeña señora Kusanali, como sucesora, solo poseía una sabiduría equivalente a la de un niño en ese momento, lo que decepcionó enormemente a los sabios del gran señor Rukkhadevata, cuya fe estaba llena de sabiduría. Además, la extracción de su corazón de Dios para mantener el funcionamiento de la terminal Akasa hizo que la pequeña señora Kusanali careciera del poder como deidad. Por lo tanto, ni la academia ni la mayor parte de la gente de Sumeru influenciada por la academia le dieron demasiada importancia a su existencia, e incluso nunca la consideraron una diosa. La pequeña señora Kusanali vive recluida en el palacio de Alcázar Sarai, siempre desatendida y rara vez mencionada. Aunque aprende sin cesar todo tipo de conocimientos, solo para crecer más rápido y convertirse en una diosa calificada, y comenzar a guiar a la nación lo antes posible. Pero aún así, no sirve de nada. Después de escuchar la historia de Naida y la pérdida inconfundible en su rostro, Wu Di sintió que debía ayudar a esta pobre deidad y habló en voz baja. Si tuviera ese tipo de poder para cambiarlo todo, entonces, ¿estarías dispuesta a cambiar todo esto? En ese instante, Naida se quedó atónita, pudo sentir la confianza genuina en el corazón de la persona frente a ella al decir esas palabras. Como si la persona frente a ella realmente tuviera el poder suficiente para cambiarlo todo. Al ver que la niña frente a él estaba un poco aturdida, Wu Di se quitó la máscara de zorro de su rostro para mostrar su sinceridad. Luego extendió su mano, esperando la respuesta de Naida. La apariencia de la persona frente a ella era sobresaliente, incluso a través de Akasa no se podía encontrar una existencia comparable. Pero lo que atrajo profundamente a Naida de ella fue que podía escuchar los pensamientos del joven frente a ella. Quiero ayudar a esta nueva deidad. El pensamiento es muy simple y puro, y el precio que ella tiene que pagar por ello, el joven ya lo ha dejado claro, llevarlo al árbol sagrado. Aunque Naida no sabe qué quiere hacer el joven frente al árbol sagrado. Pero ella sabe que esta es una muy buena oportunidad, y está justo frente a ella, debería aprovecharla bien. Y cuando el joven dijo que la ayudaría, pudo sentir el poder dentro del cuerpo del joven que era suficiente para derrocar este mundo. No estaba mintiendo. Él realmente puede ayudarla. En ese momento, Naida levantó lentamente su pequeña mano, pero solo rondaba frente a ella, sin tomar una decisión. Porque Naida no sabe, ¿qué debería hacer si escapa? ¿Derrocar a la academia? ¿O acusar al gran sabio de haberla encarcelado? Pero nada de esto es lo que realmente desea, porque tanto el pueblo de Sumeru como ella misma, anhelan el regreso de la gran señora Rukkhadevata. Por lo tanto, Naida no quiere enemistarse con el pueblo de Sumeru. No quiere eso. Mientras Naida se sumía en la angustia, Wu Di habló. Si no puedes decidirte por ahora, puedes reflexionar un poco más. Y durante este tiempo, estaré esperando tu respuesta en la ciudad de Sumeru. Capítulo 185. Esto es algo que los miembros de la familia deben hacer. La voz tranquila hizo que Naida volviera en sí de su angustia. Miró al joven frente a ella, cuyo rostro no mostraba ni una pizca de impaciencia, y que incluso se preocupaba por ella. Un leve sentimiento de culpa surgió en lo profundo del corazón de Naida. El joven frente a ella la estaba ayudando sin reservas, pero ella no podía responder de inmediato. Lo siento,
aún no puedo tomar una decisión de inmediato. Por favor, dame algo de tiempo y te daré una respuesta. Al ver la dificultad en el rostro de Naida, Woody supo que esta repentina oportunidad aún le impedía tomar una decisión de inmediato. O mejor dicho, no se había preparado para lo que debía hacer después de escapar del cautiverio. Pero Woody creía que todavía había tiempo suficiente, el suficiente para esperar la respuesta de Naida. Al despedirse, Naida dijo que Sumeru celebraría pronto un festival llamado Nacimiento de la Diosa de las Flores, y le sugirió a Woody que aprovechara esta oportunidad para disfrutar de las costumbres y cultura locales. Woody no se negó a esto, después de todo, estar ocioso era estar ocioso, así que ¿por qué no disfrutar del festival local y ver en qué se diferenciaba de Liyue e Inazuma? Ciudad de Sumeru. Después de separarse de Naida, Woody regresó al hotel y fue al Relajatetera, donde tuvo una charla a solas con la sustentadora de los principios celestiales y le explicó brevemente la situación de la diosa de la hierba. La sustentadora de los principios celestiales dijo que no era nada grave, de todas formas, si no funcionaba, dejaría que su otro yo interviniera, pero era mejor hacerlo lo más rápido posible. Asintiendo, Woody llevó a la sustentadora de los principios celestiales frente a las chicas y preguntó si alguien quería ir a la ciudad de Sumeru para disfrutar de las costumbres y cultura locales. Obviamente, todos estaban bastante interesados, por lo que un grupo de personas llegó a las calles de Sumeru entre risas y charlas, comiendo, bebiendo, divirtiéndose y jugando. Y debido a la gran belleza del grupo, siempre atraían la atención de las personas que los rodeaban, aunque todos echaban un vistazo y luego apartaban la mirada. Tenía un cierto aire de las mujeres solo afectan mi velocidad al desenvainar la espada, o las mujeres solo afectan mi velocidad al escribir tesis. Las costumbres eran peculiares, pero encajaban con el fuerte ambiente académico local. Pero obviamente, alguien notó al grupo de Woody, o mejor dicho, notó a Columbina entre la multitud. ¡Qué visitante tan raro! No esperaba verte en Sumeru, doncella. En este momento, un hombre con cabello azul claro y que llevaba una máscara similar a un pico de pájaro, estaba mirando todo esto desde lo alto de la academia. Esta persona es el segundo Fatui Harbinger, el doctor. Dottore estaba algo sorprendido por la llegada de Columbina, pero no más que eso. Recordaba que las órdenes de su majestad la tsaritsa no incluían que doncella viniera a Sumeru, y él tampoco había recibido ninguna notificación al respecto. Pero no importaba, siempre y cuando esta colega no interrumpiera sus experimentos, no le importaba dónde estuviera. Pero obviamente, Dottore notó que Columbina se había percatado de su mirada, y levantó la vista y le dedicó una sonrisa amistosa. Ante esto, Dottore simplemente hizo una reverencia al estilo Snesnayan y luego se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás un sonido. HMPH. ¿Qué pasa, Columbia? ¿Has visto algo? El Woody que estaba al lado, naturalmente había notado el comportamiento de Columbia, así que preguntó con curiosidad, sin detener sus manos, alimentando a sus dos pequeños compañeros en sus hombros con las golosinas que tenía en la mano. Nada, solo he visto a alguien que conozco. Ante la duda de Woody, Columbia no dijo mucho, sino que simplemente lo evadió. Después de todo, según lo que sabe del doctor, llamarlo pervertido ya es un cumplido. Pero no importa lo que el doctor esté haciendo en Sumeru, no tiene nada que ver con ella, pero si los involucra a ellos, entonces lo lamentará. Oh. Al ver que Columbia no quería decir más, Woody también tuvo la suficiente discreción para no preguntar más, y luego todo el grupo estuvo paseando por las calles hasta que oscureció. En este momento, Woody estaba acostado en su enorme cama, comenzando a divagar. A través de la conversación con el dueño de la tienda mientras paseaba, Woody se enteró de que la celebración del Festival Sapserus sería en 3 días. Y la diosa menor Kusanali dijo que le daría una respuesta después de que terminara el Festival Sapserus, y este Festival Sapserus duraría al menos 3 días. Entonces, tendría que esperar al menos 6 días, pero no había nada que pudiera hacer. Después de todo, la confusión en el rostro de Naida en ese momento le dejó claro a Woody que esta nueva deidad no estaba preparada, ni había decidido su futuro. Pero Woody aún esperaba que Naida pudiera darle una respuesta precisa, para que pudiera pensar en otras formas lo antes posible. Pensando en esto, sintió que estaba perdiendo gradualmente la conciencia y se quedó profundamente dormido. A juzgar por el sonido de su respiración constante, parecía que iba a tener un buen sueño. Pero obviamente, alguien no pensaba lo mismo. La puerta se abrió suavemente y alguien entró desde afuera,
luego silenciosamente se subió a la cama. Llegó al lado de Woody, se acurrucó a su lado, asomó su pequeña cabeza, olió el aroma de su cuerpo y luego cerró los ojos con una expresión de disfrute, quedándose gradualmente dormida. Cuenta atrás para el Festival Sapserus, tercer día. Aturdido, Woody sintió que algo le presionaba el pecho, no era pesado y se sentía muy suave, pensó que era su manta. Así que inconscientemente la abrazó, pero desde que la abrazó, siguió oliendo un aroma familiar y agradable. Este aroma siguió cosquilleando su nariz, haciendo que Woody se despertara gradualmente de su sueño profundo. Lentamente abrió los ojos y descubrió que lo que estaba abrazando no era una manta, sino Columbia, quien le estaba sonriendo, y solo la escuchó decir en voz baja: «Buenos días». Buenos días. En este momento, Columbia vestía un pijama blanco muy fino pero no transparente, cada movimiento revelaría algo, pero Woody ya estaba algo acostumbrado, así que simplemente respondió. En cuanto a por qué la reacción de Woody fue tan tranquila, fue porque en Liyue, estas chicas ya lo habían hecho. La primera fue Columbia como vanguardia y demostración, principalmente porque también había ganado la victoria en este aspecto, por lo que ocupó el primer lugar. Al principio, Woody también estaba muy sorprendido y avergonzado, pero Columbia lo convenció con la excusa de que esto es algo que las familias deben hacer. Esto hizo que Woody pensara que, al convertirse en familia, estas cosas eran bastante comunes y corrientes. Así que, reprimiendo su nerviosismo interior, comenzó a compartir la cama con Columbia. Luego, Woody descubrió que, a partir de ese día, la persona a su lado en la cama cambiaba cada día. Capítulo 186. Con ganas de luchar. Con un saludo sencillo, Woody se disponía a levantarse, cuando Columbia le rodeó el cuello con ambos brazos y se pegó a él por completo. Como el camisón era fino, al abrazarse podían sentir fácilmente la temperatura del otro y la suavidad de sus cuerpos. Columbia disfrutaba mucho de ese momento. Dicen que cuando el sentimiento es profundo, se intensifica de forma natural. La chica vio los labios del chico y se inclinó para darle un beso profundo. Luego le dijo en voz baja frente a él: «Este es un beso de buenos días». Por un momento, Woody se quedó atónito, pero rápidamente reaccionó, devolvió el beso y dijo en voz baja: «Entonces, esto es la devolución. J.E. Ja, ja». Ambos se miraron y sonrieron, y después de un breve momento de ternura, se levantaron y se lavaron. Como ayer se divirtieron todo el día, hoy las chicas no estaban interesadas en la ciudad de Sumeru. Así que Woody propuso esperar al día del nacimiento de la diosa de las flores para ir todos juntos a jugar. Todas estuvieron de acuerdo, y sintieron que sus días eran muy gratificantes. No hace mucho habían terminado las festividades de Inazuma y el Festival de las Linternas de Liyue, y ahora estaba el día del nacimiento de la diosa de las flores de Sumeru. ¡Qué felicidad! Originalmente, Woody también quería quedarse en el relajatetera, pero había algunas cosas que quería preguntar a la gente de Sumeru. Por cierto, ahora solo lleva consigo el cubo mágico, sus otros dos compañeros están holgazaneando en el relajatetera. Bueno, principalmente Jalea ha sido atrapada por las chicas y la están usando como un almohadón suave. Y Durin, porque en el relajatetera, no solo está su lugar, sino también un espacio vacío del mismo tamaño. Allí está ella, estirando sus cientos de metros de altura a sus anchas, y además, según dice, no solo ha vuelto a su máximo esplendor, sino que incluso ha mejorado, por lo que quiere encontrar algo para probar su fuerza actual. En pocas palabras, tiene picazón en las manos. Desea pelear. Pensando así, se despidió de todos y regresó a la ciudad de Sumeru. Woody caminaba sin rumbo, y aprovechaba los momentos en que compraba regalos o bocadillos para las chicas. Para charlar con los dueños de las tiendas, y cuando esos dueños veían a Woody, que compraba tanto y pagaba de forma muy generosa. Eran muy entusiastas, y respondían a todas las preguntas de su conversación. Los empleados de la tienda también intervenían de vez en cuando. Por lo tanto, Woody obtuvo mucha información similar, y esta información era básicamente sobre la gran diosa Rukkhadevata. Se podría decir que la gran mayoría de la gente de Sumeru está esperando el regreso de la gran diosa Rukkhadevata, lo cual es lo mismo que dijo Tignari. Y no sé si alguien lo está dirigiendo, pero la figura del pequeño señor Kusanali no aparece en absoluto en el lenguaje de la gente de Sumeru. Esto también hizo que Woody entendiera un poco la vacilación de Naida cuando se enfrentó a la ayuda que le ofreció. Claramente ella es la deidad de este país, pero no puede encontrar su lugar. Triste y lamentable. Mientras Woody resumía la información, una voz tímida resonó a su lado.
Hola. ¿Estabas preguntando hace un momento por información sobre el pequeño señor Kusanali? El sonido atrajo la atención de Woody, siguió la dirección del sonido y descubrió que era una mujer, pero el aura que emanaba claramente le decía que debía ser la hija de alguna familia importante. Sí, así es. ¿Puedo ayudarle en algo? Sin intentar ocultarlo, Woody admitió directamente lo que acababa de hacer y luego formuló una pregunta. Al ver que Woody respondía, la joven se sorprendió y alegró un poco. No esperaba que este forastero supiera de la existencia de la pequeña señora Kusanali. Soy una fiel creyente de la pequeña señora Kusanali, por eso siento curiosidad por ti. ¿Por qué investigas a esta deidad que otros ignoran? ¿Y si simplemente tengo curiosidad? Mientras decía estas palabras, Woody observaba a la joven frente a él. Podía sentir que dentro de ella también existía el mismo aura que cuando conoció a Colley por primera vez. Esta joven también sufría de enfermedad de las escamas demoníacas. Lo confirmó, así que no podía ignorarlo, tenía que encontrar una oportunidad para ayudarla. Sentir curiosidad no es malo, más bien, quiero que más gente conozca a la pequeña señora Kusanali, que sepan que es una deidad amable. Lo siento, olvidé presentarme. Me llamo Dunyarsad, soy la hija mayor de la familia Humayun, encantada de conocerte. Entonces la joven de repente se dio cuenta de que parecía no haberse presentado, así que se apresuró a hablar. No importa, me llamo Woody, también encantado de conocerte. Tras una simple respuesta, Woody tuvo una idea. ¿Por qué no charlar un poco más con Dunyarsad, que cree en la pequeña señora Kusanali? Y ver cuántos creyentes como ella hay, pero justo cuando estaba a punto de preguntar, una voz apareció más rápido que él. Señorita, por fin la he encontrado. Su padre está muy preocupado por usted, vuelva conmigo rápidamente. ¡Ay! Al oír esto, Dunyarsad se escondió directamente detrás de Woody, luego asomó una pequeña cabeza y le dijo a la persona que había llegado. Deya, no voy a volver contigo, me costó mucho escapar. Estas palabras hicieron que Deya se sintiera muy preocupada. Esta señorita es buena en todo, pero tiene un temperamento muy testarudo, una vez que elige un objetivo, no cambiará. Se llevó la mano a la cabeza, impotente, y respondió. Señorita, ¿por qué no deja de hacer berrinches? Me está poniendo las cosas muy difíciles. No, Deya, no quiero volver. Ante la difícil situación de Deya, Dunyarsad de repente tuvo una idea brillante y luego dijo. Deya, soy tu empleadora, ¿verdad? Bueno, en cierto sentido, sí. ¿Qué te parece si, como tu empleadora, te digo que me obedezcas a mí en lugar de a mi padre? Por supuesto, la paga será la misma. Esto. Esto dejó a Deya un poco atónita, aunque Dunyarsad lo dijera, al final era su padre quien le daba la paga. Deya, ¿sí o no? No quiero volver. Saliendo de detrás de Woody, Dunyarsad se acercó a Deya, le tomó la mano y la agitó suavemente, con cara de lástima y empezando a usar un tono de súplica. Ya lo entiendo, señorita, haremos lo que usted diga. Es evidente que Deya no pudo resistirse a los mimos de Dunyarsad, y solo pudo acceder a regañadientes. Sí, jaja. Al ver que Deya accedía, Dunyarsad no pudo evitar vitorear en voz baja, y al instante siguiente, el rostro victorioso que tenía antes, de repente mostró dolor. Se apoyó débilmente en Deya, y esta repentina situación hizo que Deya se diera cuenta de que era su enfermedad de las escamas mágicas la que había regresado. Capítulo 187. Ella quería vivir más que nadie. Esta repentina escena no alarmó a Deya, más bien, era una situación que ya había visto muchas veces. Inmediatamente levantó a Dinazade y se giró para decirle a Woody que estaba a su lado. Si eres alguien a quien la señorita conoce, entonces sígueme. Dicho esto, se fue a toda velocidad. Al ver esto, Woody también la siguió, porque realmente tenía cosas que quería saber de Dinazade. Así que siguió a Deya hasta una posada, alquiló una habitación y luego inmediatamente acostó a Dinazade en la cama. Inmediatamente después, Deya sacó de su bolsillo la medicina para suprimir la enfermedad de las escamas demoníacas y se la dio a Dinazade con agua. Después de un tiempo, el rostro de Dinazade mejoró gradualmente y recuperó la conciencia. Mirando a Deya, que mostraba una expresión de ansiedad, dijo en voz baja. Lo siento, Deya, te preocupé. Parece que me emocioné un poco y eso provocó el ataque de la enfermedad de las escamas demoníacas. No pasa nada, señorita, no es la primera vez, pero la próxima vez no se emocione tanto.
De acuerdo, de acuerdo. Al observar la interacción entre las dos, en opinión de Goody, más que una relación entre empleador y empleado, parecían ser dos muy buenas amigas. A continuación, el rostro de Dinazade volvió a su estado original y luego le presentó a Goody a Della, y los dos simplemente se saludaron. Con la intención de no molestar demasiado a Dinazade, que acababa de recuperarse, Goody decidió resumir sus preguntas. Indicó que, además de Dinazade, como seguidora del pequeño señor Kusanali, ¿conocía a alguien más? Ante esto, Dinazade dio el nombre de una mujer. Nilou. Y explicó brevemente que Nilou era una excelente bailarina del teatro Zubair en el Gran Bazar, y que actualmente estaba recaudando fondos con todos en el Gran Bazar para celebrar el Festival de la Creación de las Flores, el cumpleaños del pequeño señor Kusanali, con su apoyo. Y Nilou ofrecería la danza de la diosa de las flores para el pequeño señor Kusanali en la noche del Festival de la Creación de las Flores. Al decir esto, Dinazade le recomendó encarecidamente a Goody que fuera a verlo en ese momento y garantizó que no le decepcionaría. Al ver a la joven, llena de confianza en la danza de Nilou, Goody asintió levemente, indicando que iría en ese momento. Pero antes de eso, Goody miró la piel del dorso de la mano de Dinazade, donde se veían ligeramente escamas negras. Goody nunca escatima en oportunidades para ayudar de esta manera, así que le dijo a la joven que estaba acostada en la cama. ¿Quieres recuperar tu salud por completo? Esta vez, Goody no eligió decir lo mismo que le había dicho a Colley no hace mucho. Sospechaba que algo andaba mal con sus palabras, lo que provocó que la joven fuera tan agresiva en ese momento. En cambio, eligió palabras más directas. Pero estas palabras directas dejaron atónitas a las dos mujeres presentes, quienes miraron a Goody juntas y expresaron sus dudas. Al reaccionar, Della inmediatamente volvió a levantar a Dinazade en la cama y se alejó de Goody, con una expresión como si hubiera visto a un gran estafador. Sin embargo, a Dinarzad no le importaba mucho eso. Podía sentir en Goody una confianza y sinceridad, como si realmente pudiera curar su enfermedad de escamas mágicas. Claro, ella pensaba que era imposible, porque la enfermedad de escamas mágicas había estado devastando Sumeru durante cientos de años, y en todo ese tiempo, nadie había podido eliminarla. A lo sumo, solo la suprimían y aliviaban como ahora, pero eso era solo una agonía prolongada. Cuanto más la suprimían, más severo sería el rebote la próxima vez, y para entonces, ella ya no estaría aquí. Involuntariamente, una tristeza inundó el corazón de Dinarzad. Claramente, todavía estaba en la flor de su juventud, pero solo podía marchitarse y morir. Sus padres habían buscado muchos métodos y médicos, pero todos fueron inútiles, pero ella no quería perder la esperanza. Ella quería vivir. Vivir como una persona normal, sana y feliz. Pensando así, Dinarzad le pidió a Della que la bajara y luego se acercó a Goody, abriendo la boca con una mirada firme. Quiero recuperar la salud. Espera un momento, señorita, no hay necesidad de ser tan impulsiva. Quiero vivir. Tan pronto como se dijeron estas palabras, Della detrás de ella se quedó muda al instante, porque sabía que, aunque Dinarzad siempre había mantenido una personalidad vivaz, alegre y optimista frente a todos. Pero Della sabía que esta valiente joven quería vivir más que nadie. Sin poder hacer nada, solo podía dejar que esta joven tomara una decisión, pero si escuchaba que las palabras de la persona frente a ella estaban llenas de engaño y malicia, no le importaría lanzar su puño a la cara de esta persona con la máscara de zorro. Al escuchar las firmes palabras de Dinarzad, Goody asintió levemente. Cuando se encontraba con las dificultades de los demás, elegía ayudar. Pero si era rechazado por otros, elegiría respetar la elección de los demás y luego se daría la vuelta y se iría. El Goody actual podía sentir el deseo sincero de la joven frente a él, ese deseo de vivir. Entonces él, no debería dejar que la joven frente a él perdiera la esperanza. Luego extendió su mano, con la palma hacia arriba, frente a ella y luego dijo en voz baja. Entonces, por favor, extiende tu mano y colócala en la palma de mi mano. Al escuchar esto, Dinarzad no dudó ni por un momento y extendió su mano directamente sobre la de él. Inmediatamente después, apareció una escena mágica. De dentro del cuerpo de Dinarzad, comenzó a salir humo negro, y todo se reunió en las palmas superpuestas de los dos. Esta escena ilógica dejó atónita una vez más a Della, que estaba en guardia a un lado. Originalmente pensaba que, como mercenaria, había visto todo tipo de escenas, pero en este momento, realmente nunca había visto esta escena.
Sin embargo, la esperanza comenzó a surgir en el corazón de Deya. La enfermedad de escamas mágicas de Dinarzad tal vez realmente pueda curarse. El proceso de curación no fue lento, tal vez solo pasaron unos minutos. En este momento, Dinarzad sintió que su cuerpo era como tierra seca que se encuentra con una lluvia dulce, llena de vitalidad, y sintió una sensación de relajación largamente olvidada. Como si estuviera a punto de flotar, miró la pequeña bola negra en su mano y luego rápidamente revisó su brazo. Descubrió que el brazo que originalmente estaba cubierto de escamas negras, ahora había vuelto a la normalidad. En ese instante, las lágrimas brotaron de los ojos de la joven. La enfermedad de las escamas demoníacas que la había atormentado casi toda su vida finalmente había desaparecido, y por fin podía liberarse. Pensando así, Dinarzade lloró aún más fuerte y luego abrazó fuertemente a Deya, llorando desconsoladamente. Tal vez por el cansancio de llorar, o tal vez porque sus nervios tensos se relajaron de repente, Dinarzade se acurrucó junto a Deya y se quedó profundamente dormida. Capítulo 188. El poder de cambiar el mundo. Viendo a Dinarzade dormir profundamente, Deya sintió una alegría genuina por ella. Aunque no se conocían desde hacía mucho tiempo, podía sentir que la joven en sus brazos nunca la había juzgado por su estatus. Al contrario, había tomado la iniciativa de hacerse su amiga. Pero ahora, a quien más agradecía era a la persona frente a ella que llevaba una máscara de zorro. Gracias, de verdad muchísimas gracias. Me disculpo por mi comportamiento irrespetuoso de antes. Lo siento. En ese momento, Deya bajó la cabeza, expresando su pesar a Woody, pero no se arrepentía, porque proteger a Dinarzade era su responsabilidad. Al oír esto, Woody sonrió, aunque la máscara ocultaba toda la expresión de su rostro, no importaba mucho. Bajó deliberadamente la voz y luego habló. No pasa nada, tu cautela y sospecha no eran más que el cumplimiento de tu deber. Más bien, en cierto sentido, valoras mucho a tu amiga y no quieres que sufra ningún daño. Solo se podía decir que, por la interacción entre los dos, ya era muy obvio que no eran simplemente empleador y empleado, sino que se consideraban buenos amigos. Al escuchar la magnanimidad de Woody, la impresión que Deya tenía de este extraño mejoró aún más. Y le dijo que, si necesitaba ayuda en la ciudad de Sumeru, podía buscarla, que ella sin duda le ayudaría. Ante esto, Woody le dio las gracias y luego le dijo a Deya que necesitaba ir al Gran Bazar. Si Dinarzade se despertaba, podían ir a buscarlo allí. Al oír esto, Deya dijo que entendía, y luego, de repente, recordó algo y se dirigió a Woody. Si le contara a los padres de Dinarzade sobre su recuperación, Woody podría obtener una gran suma de agradecimiento, solo que no sabía qué pensaba él al respecto. Aunque la recompensa sonaba generosa, el dinero era irrelevante para Woody, por lo que rechazó la propuesta de Deya. Y le dijo que no revelara su existencia, y que se asegurara de que Deya ocultara el hecho de que Dinarzade se había recuperado. Porque Woody, mientras investigaba, se dio cuenta de la gran conmoción que causaría en todo Sumeru tener la capacidad de curar la enfermedad de las escamas mágicas. El hecho de que Woody pudiera tener esta conciencia de crisis ahora, se debía, además de haber perdido los recuerdos de sus últimos 18 años, al instinto que le quedaba y a la guía de Columbia y Raidenei, dos profesionales. Una había sido ejecutiva de los Fatui, y la otra había sido Raiden Shogun. Aunque ambas mostraban su verdadero ser frente a Woody, antes tenían las precauciones necesarias. En cuanto a por qué Celestia y Bárbara no lo guiaban, solo se podía decir que cada uno tiene su especialidad. Al escuchar la advertencia de Woody, Deya también recordó el gran impacto que tendría en todo Sumeru tener la capacidad de curar la enfermedad de las escamas mágicas. Por lo tanto, prometió solemnemente que no revelaría la existencia de Woody, y lo juró por su vida. Al oír esto, Woody asintió levemente y luego se dio la vuelta para irse, pero al salir por la puerta, de repente se volvió y dijo: En cuanto a los otros pacientes de la enfermedad de escamas, no se preocupen, en poco tiempo todos podrán recuperarse. Al escuchar estas palabras, Deya se quedó mirando fijamente la figura de Woody alejándose, sintiendo que esas palabras estaban llenas de confianza. No pudo evitar sentir curiosidad sobre quién era esta persona, o tal vez. En ese instante, Deya pensó en el Palacio de la Pureza, pensó en la deidad olvidada por la gente. Pero de repente recordó que parecía no haber visto la cara de su benefactor, ¿y si sin querer volvía a ofenderlo? La joven comenzó a sentirse un poco molesta. Ciudad de Sumeru. En cuanto a por qué Woody no se quitó la máscara en todo momento, fue porque ayer, Tianli y Bárbara se lo habían recordado juntas.
Le dijeron que esta vez que viniera a Sumeru, que no se quitara la máscara si podía evitarlo. Cuando Woody les preguntó por qué, ambas comenzaron a titubear. Después de todo, no podían decirle que temían que salieras a seducir a la gente y que te pusieran el ojo mujeres malas, ¿verdad? Estaban muy de acuerdo con la belleza de Woody. Porque hay un dicho que dice, empieza por la belleza, permanece por la personalidad. Así que no querían venir a Sumeru, y misteriosamente, tener una hermana más. Si esto sigue así, 7 días a la semana no serían suficientes. Por lo tanto, Tianli y Bárbara sintieron una sensación de crisis y decidieron prevenir, atacando desde la raíz. Aunque Woody no entendía muy bien, al ver sus dos rostros con expresiones serias, asintió con la cabeza en señal de aprobación. Después de despedirse de Deya y Dinazade, Woody caminaba ahora hacia el Gran Bazar. Planeaba hablar con Nilou, que también era creyente de la pequeña diosa Kusanali, para preguntarle cuántos creyentes como ellos había. Mientras pensaba en esto, una voz suave y familiar resonó en su oído. No esperaba que tu poder pudiera curar a los pacientes con la enfermedad de escamas. ¿Qué clase de existencia eres? ¿Podrías decirme? La voz de la persona que hablaba estaba llena de curiosidad e incomprensión, deseaba saberlo, pero esta voz le resultaba familiar a Woody, quien intentó preguntarle en voz baja. ¿Pequeña diosa Kusanali? Sí, soy yo, pero puedes llamarme Naida. Ahora estoy usando el terminal del vacío para hablar contigo, así que no mires a tu alrededor, no estoy aquí. Al oír esto, Woody detuvo la mirada que dirigía a su alrededor, pero afortunadamente la máscara le servía para ocultar muchas cosas. Entonces, ¿esta vez has venido a hablar conmigo porque ya has tomado una decisión? Lo siento, aún no, me di cuenta de vuestra conversación de antes por Dinazade. Después de todo, ella es una de las pocas creyentes que me quedan, es normal tener cierto cuidado especial. Sin embargo, lo que más me sorprende es que tengas el poder de curar a los que padecen la enfermedad de escamas. Su voz estaba llena de asombro. Después de todo, desde que era consciente, la enfermedad de escamas había estado atormentando a la gente de Sumeru, e incluso ser capaz de inhibirla ya era un logro extraordinario. El mero hecho de inhibirla ya había permitido a muchos pacientes con la enfermedad de escamas prolongar sus vidas, y mucho menos curarse, eso era algo impensable. Al escuchar la sorpresa en las palabras de Naida, Woody no dijo nada. Al fin y al cabo, en cierto sentido, su venida a Sumeru era para encargarse de estos asuntos de paso. Así que, esta es la razón por la que quiero que me lleves al árbol del mundo, porque realmente poseo el poder de cambiar todo esto. Posees el poder de cambiar el mundo. Capítulo 189. El corazón del niño no era lo suficientemente grande, solo podía contenerlos. Aunque el joven inconscientemente bajó la voz, la confianza que transmitían sus palabras hizo que incluso Naida, como oyente, asintiera internamente en señal de aprobación. En cuanto a por qué Woody se dio cuenta de que poseía el poder suficiente para cambiar este mundo, pero aún así no se ensoberbeció. Solo se puede decir que, durante su viaje, conoció a muchas buenas personas que no lo halagaron ni lo adulaban por el poder que poseía. Todos se comunicaban con él con una actitud y un tono normales, haciéndose amigos de él en igualdad de condiciones. Pero lo más importante es que las chicas que lo acompañaban llenaron su corazón vacío y captaron toda su atención. Por lo tanto, vino a Sumeru a buscar a la diosa Dendro para ir al árbol sagrado y curarlo, para que el continente de Teyvat volviera a ser estable y seguro, todo por ellas y por ellos. El corazón del joven no es grande, solo puede albergarlas a ellas. Entiendo, después del festival Sapserus, te daré una respuesta. Pero aún así, quiero agradecerte, gracias por salvar a Dunyarzad, gracias a ti. Sí, lo acepto. Woody aceptó todos los agradecimientos de Naida sin dudarlo. Entonces me voy primero, adiós. Adiós. Tan pronto como terminó de hablar, la voz a su lado desapareció, al parecer Naida ya se había ido. Pensando así, Woody continuó caminando hacia el Gran Bazar. En cuanto a cuando supo la ubicación del Gran Bazar, solo se puede decir que, bajo la influencia de la mora, los dueños de las tiendas se convirtieron instantáneamente en sabelotodos, y además, especialmente entusiastas. Casi contaban anécdotas de su infancia, pero Woody declinó cortésmente estas historias. Pero lo que Woody no esperaba era que este gran bazar estuviera en un gran espacio subterráneo. Levantó la vista y miró a su alrededor, descubriendo que no era diferente de la superficie, igual de concurrido y bullicioso. Además,
Woody podía sentir que la gente de aquí parecía tener una buena relación entre sí, con un aire de armonía. Entonces planeó continuar usando el mismo método que arriba, aprendiendo sobre este lugar hablando con los dueños de las tiendas, y de paso completando las pruebas de Columbina y la Shogun Raiden. La prueba consiste en que, durante este viaje a Sumeru, solo utilizando los conocimientos y métodos que aprendió de ellas dos, obtenga la información que necesita para lograr su objetivo. Por supuesto, todavía hay una puerta trasera, es decir, cada una de ellas solo puede brindar una ayuda o un recordatorio. Por lo tanto, el uso de la ayuda del arconte desconocida ya se ha gastado. Ahora para Woody, con Ganjo ausente, solo quedan 3. Estas 3 ayudas, debería planearlas bien. Y ante las dificultades, intentar pensar primero por sí mismo. Entonces, la arconte desconocida y las demás, para evitar que se ablanden y no puedan evitar brindar ayuda secreta a Woody, se han quedado en la relajatetera sin salir. Por supuesto, el día del festival Sapserus, saldrán para experimentar las costumbres y tradiciones locales juntos. Después de todo, ya están aquí. En cuanto a por qué Columbina y la Shogun Raiden quieren hacer esto, en parte es porque temen que Woody sea engañado, especialmente por esas mujeres malas con motivos ocultos. Aunque Woody podía sentir las emociones de los demás, y si la gente tenía mala intención o hostilidad hacia él. Además, una parte de ella se enteró, al hablar con Bárbara sobre su relación con Woody, de que Woody había usado su propio poder. Y Columbia y la Arconte Electro, como conocedoras de la verdad, también les contaron a las demás el precio de este poder. Por lo tanto, entendieron que Woody debía haber olvidado algunos recuerdos, y que eran recuerdos dolorosos de su pasado. Porque en la narración de Bárbara, pudieron sentir que el drástico cambio en la personalidad de Woody debió ser a causa de la pérdida de esos recuerdos. Después de todo, pasó de ser una persona que podía sentir constantemente la tristeza, la ansiedad y el miedo ocultos, a ser una persona completamente diferente, volviéndose genuinamente alegre y optimista. Que su personalidad se volviera alegre y optimista es algo bueno en cierto sentido, pero a veces podían sentir cierta inmadurez en su comportamiento. Por ejemplo, en el tema de las relaciones amorosas que más les preocupaba, a veces incluso se acercaban a él, pero Woody no reaccionaba mucho, tenían que ser ellas quienes tomaran la iniciativa por completo para llamar su atención. Columbia no expresa su opinión al respecto, pero un sentimiento de superioridad surge en su interior. Orgullo JPG. Así que decidieron entrenar el lado social de Woody, ya que un chico debería ser más proactivo, en lugar de esperar a que ellas lo guiaran. Aunque tampoco les desagrada eso. Continuando aplicando los conocimientos que había adquirido, Woody comenzó a sondear a los dueños de las tiendas en busca de información. Primero, se presentó como un viajero de Liyue, que venía a Sumeru por primera vez y había oído que en 2 días se celebraría el Día del Dios de las Flores. Y a través de algunos amigos que acababa de conocer, se enteró de que este era el lugar principal para la celebración de ese día, así que sintió curiosidad por echar un vistazo. Luego, escuchó a ese amigo que acababa de conocer decir que, en ese día, una bailarina llamada Nilou bailaría la danza del dios de las flores para celebrar la festividad. E inadvertidamente mencionó el nombre de ese amigo que acababa de conocer. Evidentemente, bajo la tutela de Columbia y Raiden Shogun, Woody era como una esponja, absorbiendo conocimientos constantemente y aprendiendo muy rápido. Motivación, razón, identidad, todo bien preparado. Y después de mencionar el nombre de Deya, Woody pudo sentir muy claramente que la actitud de estos dueños de tiendas hacia él se había vuelto más entusiasta. Parece que Deya tiene mucho peso en sus corazones. También aprovechó esta oportunidad para empezar a hablar de sus opiniones sobre el Día del Dios de las Flores y la pequeña Arconte Kusanali. Mientras conversaban, la persona que Woody necesitaba encontrar llegó a su espalda, abriendo la boca con una actitud vivaz y amistosa. Hola, escuché que estaban hablando sobre la pequeña Arconte Kusanali. ¿Puedo unirme a la conversación? Por supuesto que sí, Nilou. Al oír esto, Woody se dio la vuelta y vio a una chica pelirroja que lo saludaba amistosamente, pero lo que le atrajo no fue eso, sino su atuendo. ¿Los bailarines siempre usan ropa tan, reveladora? Estaba un poco desconcertado. Aunque llevaba una máscara, Nilou podía sentir la mirada del otro, vagando por su cuerpo. Pero más que en su cuerpo, diría que su mirada se centraba en la ropa que llevaba puesta. Con mucha curiosidad, al parecer esta persona debía ser extranjera. Nilou se dio cuenta de esto y, con generosidad, dio una vuelta completa, sonriendo mientras decía: «Debe ser extranjero, ¿verdad?
Esta ropa que llevo puesta es una réplica, hecha según el modelo de la ropa de la diosa de las flores. Capítulo 190, nos han descubierto. La explicación de la joven aclaró el malentendido de Woody, revelando que se trataba de ropa inspirada en los dioses. Al darse cuenta de su error, Woody se disculpó directamente con la generosa joven, diciendo que no debió haber juzgado precipitadamente. Al oír esto, Nilou mantuvo su sonrisa sincera y respondió: «No te preocupes, todo está aclarado. Además, ¿no crees que este atuendo es muy bonito?». Diciendo esto, giró suavemente, y la ropa, al compás de su movimiento, exhibió a la perfección el encanto de Nilou como bailarina. Por un momento, los transeúntes no pudieron evitar detenerse y mirar fijamente. Al escuchar a Nilou, Woody también volvió a prestar atención al atuendo. Era innegable que era bastante hermoso. «Es muy bonito, tiene una belleza exótica». «¿Verdad que sí? Jeje». Después de esta breve anécdota, la relación entre ambos mejoró considerablemente. Woody aprovechó la oportunidad para preguntarle a Nilou su opinión sobre la pequeña señora Kusanali. Al oír esto, Nilou no dudó en expresar lo que sentía en lo más profundo de su corazón. Para Nilou, todos en el Gran Bazar adoraban a la pequeña señora Kusanali, y ella no era una excepción. Pero no estaba segura de por qué la apreciaba tanto. Quizás lo supo por Dinazade, quien le contó lo que le había sucedido. O tal vez era simplemente el respeto y la admiración sincera que el pueblo de Sumeru siente por la arconte Dendro. Pensaba que ambas razones eran válidas, por eso eligió organizar el festival de Sapserus junto con los demás en el Gran Bazar, y ella misma le ofrecería a la pequeña señora Kusanali la danza de Sapserus. Al escuchar la historia de Nilou, Woody comprendió que el Gran Bazar albergaba a algunos de los pocos creyentes de la pequeña señora Kusanali. Ya que tenía algo que pedirle a la pequeña señora Kusanali, debía empezar por mostrar su aprecio. Pensando así, Woody decidió, como Dinazade, donarles 500.000 mora para que el festival de Sapserus fuera aún más espectacular. En cuanto a por qué solo donaba 500.000 mora, era porque Raidenei le había advertido que no ostentara su riqueza, para no llamar la atención de personas malintencionadas. Aunque para Woody 500.000 mora eran una bagatela, para Nilou y la gente del Gran Bazar, era una suma considerable. Con esta donación, podrían hacer que el festival de Sapserus fuera más animado y perfecto, y no tendrían que escatimar en los detalles más importantes. Al escuchar que Woody estaba dispuesto a donar 500.000 mora, Nilou se quedó atónita al principio, y luego sintió una oleada de alegría que brotaba de su interior. Casi no pudo evitar ponerse a bailar en ese mismo instante para expresar su emoción y alegría. Pero antes de eso, debía llevar a este invitado a ver al señor Zubair. Pensando así, Nilou se despidió apresuradamente de los dos, y luego tomó a Woody de la mano y se dirigió a la oficina del teatro. Ante el gesto de la joven, Woody no opuso resistencia y dejó que lo guiara. Pronto llegaron a la oficina del teatro. ¿Va a donarnos 500.000 mora? Al conocer a Zubair, el encargado del teatro Zubair, Nilo le transmitió la decisión de Woody, lo que provocó que se levantara de inmediato con una expresión de incredulidad. Y no es de extrañar su sorpresa, ya que en su momento Dinazad solo financió con 200.000 moras, y con la ayuda del Gran Bazar, lograron que el festival Sapserus fuera todo un éxito. Esta vez, con una financiación directa de 500.000 moras, vaya, su margen de maniobra se ampliaría considerablemente. Al ver la expresión de asombro en el rostro de Zubair, Woody no dijo nada, sino que sacó 500.000 moras de su visión y los colocó frente a él, diciendo: «Aquí hay 500.000 moras, por favor, cuéntalas». Oh, claro. Mirando la bolsa de moras frente a él, Zubair respondió y luego concentró toda su atención en ello, tragando saliva silenciosamente. Cogió la bolsa llena de moras y sopesó el peso en su mano. ¿Cómo decirlo? Una sensación de seguridad surgió espontáneamente. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía tantas moras? Dijo directamente que no era necesario contarlas, confiaba en el carácter de Woody, e incluso si no fuera así, las moras de la bolsa serían más que suficientes para la celebración del festival Sapserus, e incluso sobraría. Por lo tanto, Zubair le expresó directamente a Woody su sincero agradecimiento, y Nilo, al lado, al ver que todo estaba decidido, no pudo evitar exclamar en voz baja: «Sí». Luego se dio cuenta de que su exclamación había sido descubierta por los dos presentes, y al instante se sonrojó y salió corriendo tímidamente. Una suave risa resonó en la oficina, e inmediatamente Zubair dijo que debía ausentarse,
ya que quedaba poco tiempo para el festival y tenía que ocuparse de los preparativos. Dicho esto, se despidió de Woody y se fue a trabajar. Al ver esto, Woody también salió de la oficina y, al llegar afuera, fue llamado. Era Nilo, que había salido corriendo tímidamente antes. En ese momento, le expresó su agradecimiento a Woody y lo invitó a verla bailar la danza Sapserus. Mirando la expresión de expectativa en el rostro de la joven, Woody estuvo de acuerdo, e incluso planeó llevar a toda su familia, pero aún así animó a Nilo frente a él. Entonces esperaré con ansias. En ese momento, no te decepcionaré. La joven estaba llena de motivación, se despidió de Woody y decidió practicar diligentemente para alcanzar su máximo estado en ese día. Observando a la joven partir llena de energía, Woody murmuró para sí mismo en voz baja. Has estado mirándome desde hace un rato, ¿verdad, Naida? Ah, me has descubierto. La suave voz apareció nuevamente en la mente de Woody, llena de sorpresa, como si no supiera cómo había sido descubierta. Lo que ella no sabía era que, debido a lo sucedido en Mondstadt, Woody se había vuelto particularmente sensible a la mirada de los demás. Sin embargo, Woody ya lo había superado, después de todo, como dice el dicho. Hacer que tu vida sea feliz y plena es la mejor venganza contra aquellos que te han hecho daño. Al escuchar la respuesta de Naida, Woody sintió curiosidad. ¿No se suponía que debía estar reflexionando? ¿Cómo es que tenía tiempo para mirarlo? Él expresó sus dudas, y entonces recibió las palabras obvias y esperables de Naida. Según el dicho humano, porque ese día era mi cumpleaños. Así que cuando te vi venir aquí, sentí curiosidad por saber qué querías hacer en el Gran Bazar. ¿Ya lo sabes ahora? Sí, ya lo sé, gracias.